Hola, ¿cómo están? ¿Han oído hablar de Macrán? Es el futuro de un centro económico y geopolítico vital. Irán lo está impulsando como el futuro del comercio, energía y seguridad, sobre todo. Es una clave, y no solamente para el Océano Índico. Vamos a analizar hoy los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar por ello nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Ahí lo tienen, región de Macrán, crecimiento y desarrollo. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Identificamos de color verde a la República Islámica de Irán, y es que el gobierno del presidente lo tienen en la fotografía. Masoud Pezeshkian ha anunciado sus planes para trasladar la capital de Teherán a la ciudad más grande del país, situada en el norte. Estamos hablando a esta región de Macrán, identificada de color naranja. Ahí la ven. En una reunión de los países ribereños del Océano Índico, también el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, destacaba el giro estratégico hacia los mares abiertos. Una posible solución, decía, a los problemas crónicos que Teherán ha establecido, entre ellos la superpoblación, escasez de agua, contaminación del aire, riesgos de terremotos, problemas de electricidad, entre otros. Macrán está situada en una zona costera de la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste de Irán. Se extiende a lo largo del Golfo de Omán y comparte frontera con Pakistán. Es una de las regiones menos desarrolladas del país, pero ofrece perspectivas reales de crecimiento económico e inversiones. Abarca más de 1.000 kilómetros de costa, incluye la zona industrial y de libre comercio de Charbahar. Ustedes se acuerdan de ese puerto que hablábamos en otro programa del mapa, que es estratégico. Tiene además una población de tan solo 500.000 habitantes y la mayoría se encuentra en la bahía de Charbahar. Además, otro dato, desde el año pasado se inició la construcción de la planta nuclear iraní Hormuz cerca de Bandar Sirik, al oeste de Macrán, que tendrá una capacidad de generación eléctrica de 5.000 megawatts, que va a reforzar la infraestructura energética de la región y a su vez albergará depósitos de cromita. ¿Qué representa esto? También lo vemos en nuestro mapa. Estamos hablando de un corredor marítimo esencial para Irán, dándole acceso al Océano Índico. Sus costas están situadas en las principales rutas comerciales que conectan a Oriente Medio. Estamos hablando del sur de Asia y Asia Central, y era una zona clave a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. De igual modo, el puerto de Charbahar, el único puerto oceánico de Irán, en Macrán, que tiene una gran capacidad para activar las ventajas geoeconómicas del país y desarrollar además relaciones comerciales, tanto con Rusia como con la India, clave ahí también dentro de los BRICS. Para el gobierno iraní, esto simboliza un importante centro alternativo, también de exportación, va a reducir la dependencia del estrecho de Hormuz, además de la construcción de oleoductos, importante dato, que asegurará la exportación de energéticos y otras mercancías. Inversión también en áreas como minería, pesca, agricultura, turismo. ¿A puertas de qué estamos? ¿Qué representa este movimiento? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Recibimos en primera instancia, nos acompaña en directo desde El Salvador, César Villalona con nosotros, economista, experto también en geopolítica. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Gracias a ustedes por la invitación. Señor Villalona, Macrán, qué interesante proyecto para un país que además es sancionado por Occidente, pero que al mismo tiempo tiene una visión más abierta. ¿Qué representa este paso para Irán y para el resto del comercio global? Bueno, para Irán es importantísimo. Es un centro ya alternativo de exportación para ellos, para reducir incluso la dependencia del estrecho de Hormuz, donde pasa buena parte de los combustibles. Irán ha estado haciendo inversiones importantes en ese puerto y en otros puertos, empresas hidroeléctricas, y aún incluso si se cerrara el estrecho de Hormuz por una razón geopolítica, ellos podrían mantener un flujo importante de comercio. Esta es una parte clave. Están haciendo también oleoductos que van desde el mar Caspio, ya en el norte, hasta la costa de Macrán. Eso va a ayudar a reducir los costos del transporte de energía, incluso moviéndose hacia la India, pasando por Pakistán. Es una enorme cantidad de mercancía que Irán puede mover por toda esa zona, y también están tratando de construir ciudades. Creo que son 27 centros urbanos que quieren construir
con más de 20 millones de personas. Es decir, que eso se va a desarrollar. Y todas esas inversiones en energía, en construcción naval, agricultura, incluso desarrollo del turismo, le va a dar un potencial. Irán se convierte como un centro de tránsito entre Asia y Europa. Líneas de ferrocarriles que conectan con Pakistán. Irán está en el medio, hacia la derecha Pakistán hasta la India, y hacia la izquierda llegando a Turquía y Europa. Es decir, tiene una posición estratégica. Además de ser un país que tiene la segunda reserva mundial de gas y la quinta de petróleo, y ser una economía muy poderosa, es como la economía 42 del mundo, tiene una producción importante. Pero también es muy importante para Rusia y para China. Están impulsando, tienen la idea de la creación, no sé si arrancó lo del Corredor Internacional de Transporte para conectar el Océano Índico y el Golfo Pérsico con el Mar Caspio, y de ahí hacia Rusia y hacia Europa. Es decir, es una región donde entran en juego muchas potencias. Para la India también es muy importante porque es la entrada hacia Central, eludiendo incluso, puede eludir a Pakistán. Hay que tomar en cuenta que la India está en el BRIC, Irán también está en el BRIC, Rusia y China. Pakistán no está en el BRIC. Entonces, todo esto es parte de un esfuerzo de conexión de rutas comerciales, de desarrollo de la energía, del transporte, de la mercancía, para darle un mayor despegue a esa región. En su competencia siempre con Europa, con Estados Unidos. Entonces, trasciende los intereses de Irán. Hay que tomar en cuenta que por el Océano Índico, este es otro dato, se mueve el 30% del comercio mundial. Y esta zona está en el Golfo, pero pertenece al Océano Índico, y se mueve el 80% de el petróleo y el gas. Entonces, esa zona Indo-Pacífica es una zona clave en la lucha geopolítica. Millones de toneladas de comercio pueden movilizarse por esta ruta de Makran, ya lo decía, 27 ciudades, nuestro invitado, que garantizan también el potenciar a este sector y a Irán como un centro económico global. Mencionaba también César Villalona la presencia de los intereses de países miembros del BRIC Plus, que a propósito también van a sesionar en el mes de julio en Brasil, que tendrá la presidencia de este grupo por el próximo año. Pero en medio de esto, ¿cómo afectará a los planes de Occidente, tomando en cuenta también las amenazas que ha lanzado últimamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esa lectura también geopolítica? Bueno, ese es un golpe para Estados Unidos. Cuando uno ve la estrategia de este gobierno de Estados Unidos, este que acaba de surgir, uno ve claramente su interés en controlar las rutas comerciales. Lo del Golfo de México, ya sabemos lo que están tratando de hacer. Lo de Panamá, que lo sacaron de la ruta de la seda, y van a tener una presencia más importante en el canal y en algunos países de Centroamérica. Pero esto no es lo estratégico, lo más estratégico, esta región. Lo más estratégica ya es para ellos Sudamérica. Yo siento que ahí, en esa región de Asia, Estados Unidos no tiene mucho que hacer, pero sí puede ser más agresivo hacia Sudamérica. Controlar la costa pacífica, estamos hablando de Perú, de Ecuador y de Chile, donde también hay un tremendo comercio de China, porque China ha desarrollado toda una ruta comercial con toda la región del Pacífico, de Sudamérica y el Atlántico. El comercio con Brasil, donde China se convirtió para Brasil en el principal socio comercial, con el 30% de las exportaciones, contra un 11% que envía a Estados Unidos. Esa conexión de China con Sudamérica, yo creo que por ahí es que Estados Unidos va a actuar en un primer momento. Ya viajaron a la región de Centroamérica, le impusieron a los gobiernos no permitirle a China que se meta en el Pacífico, van a hacer puertos en Guatemala, van a tratar de controlar otras regiones por acá, otras rutas comerciales. En Sudamérica es más complicado por las relaciones que tiene ya Chile, que convirtió a China en el primer socio comercial. Perú también. Habría que ver qué pasa en Ecuador. Con Colombia es más difícil por el gobierno que hay. Pero esta es la disputa. Estados Unidos va a disputar toda la parte de la geopolítica, toda la parte de los corredores comerciales y logísticos.
Es una parte de su estrategia. Una parte de su estrategia. Como siempre, un placer conversar con el señor César Villalona, agradecerle por compartir su análisis y visión con esta primera radiografía de lo que implica este proyecto de Macron, una inversión millonaria que podría potenciar Irán dentro del comercio global y también que confluye dentro de la estrategia de sus socios estratégicos, todos ellos, en su mayoría, miembros del BRICS Plus. Al regreso, vamos a analizar otros escenarios geopolíticos. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de IRNA, esta agencia de noticias que está titulando de la siguiente manera. Vamos a colocarlo en la pantalla del mapa. La agencia de noticias de la República Islámica de Irán. Dice: cancilleres de Irán y Rusia se reúnen en Teherán. El canciller Lavrov de Rusia viajó a Teherán con el objetivo de ampliar las relaciones bilaterales y discutir sobre los mecanismos de implementación del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre ambos países, en respuesta a una invitación que le hizo el canciller Araghchi. Los presidentes de Irán y Rusia han firmado, recordemos, el pasado 17 de enero en Moscú, un acuerdo de asociación estratégica integral con el fin de elevar el nivel de las relaciones bilaterales. El embajador de Irán en Rusia destacó la importancia de los objetivos que ha tenido esta visita de Lavrov y el anuncio que se efectuaba enmarcado en que se habían examinado e intercambiado puntos también de vista sobre una amplia gama de temas en relaciones bilaterales, regionales e internacionales. El Ministerio de Exteriores de Rusia, por su parte, en un comunicado de prensa, señalaba que las partes intercambiaron puntos de vista sobre varios temas, incluida la situación en Siria, el Cáucaso, Afganistán, Yemen, el Golfo Pérsico, el proceso de solución en Oriente Medio, la cuestión del Mar Caspio y la situación de la relación con el Plan Integral de Acción Conjunta sobre el programa nuclear iraní. Esta es una clave fundamental en medio también de los anuncios que hacía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a analizar al regreso qué implicará estos otros escenarios y qué está planteándose no solamente Irán, sino también Estados Unidos e Israel. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Estrechándose las manos, ven allí al canciller de Venezuela, Iván Gil, y el canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi. Se han reunido hoy en el marco de la conferencia sobre el desarme y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Han afirmado desde allí que las relaciones entre ambos países, Irán y Venezuela, se encuentran sólidas, orientadas a asegurar intereses mutuos. El ministro iraní también destacó la importancia de una cooperación más estrecha y un mayor intercambio de ideas entre los países en desarrollo. Todo esto para enfrentar los desafíos derivados de este unilateralismo. Mientras que su par venezolano afirmó que el gobierno de Venezuela está decidido y plenamente interesado en expandir los vínculos con Irán, pero en todos los ámbitos. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo desde España Daniel Lobato con nosotros, experto en temas de Oriente Medio. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Un placer estar contigo, Paula, y la audiencia de Telesur. Gracias. Daniel, cuando hablamos de proyectos tan grandes como Macron, inversión, comercio, turismo, la creación de oleoductos, garantizar la seguridad energética en medio de estas disputas globales, no podemos dejar de mirar esa fotografía. Reuniones con Venezuela, reuniones con Rusia, reuniones con China. Un Irán que no ha logrado ser aislado pese a las pretensiones o intereses de Estados Unidos, más aún con esta amenaza que hace a su plan nuclear, que además es pacífico. ¿Qué representa en realidad este multilateralismo? Bueno, en el tema que tocabais anteriormente, lo has puesto perfectamente el anterior invitado, en estos momentos hay una disputa por el control de los corredores de las vías de comunicación y en este caso, el rol que juega, por un lado, la posición de Irán, el estrecho de Hormuz, etcétera, ¿no? En el Golfo Pérsico, con una de las principales rutas de salida de combustible, de petróleo, los barcos al mundo, pero
Además, muy enlazado también con lo que ocurre en la zona de otro corredor importante como es el Mar Rojo. Y ahora preguntémonos qué es lo que hay en el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo tenemos en un extremo Palestina ocupada por el régimen israelí, en otro extremo Yemen. Por eso yo creo que nos puede dar pistas de que ha ocurrido 9 años de guerra contra Yemen y qué ocurre con el deseo del régimen israelí de vaciar Palestina de palestinos para consolidarse en ese otro extremo del Mar Rojo, y por eso también podemos entender la agresión de Emiratos a Sudán para, digamos, controlar las dos riberas de ese pasillo de comunicación que es el Mar Rojo. Entonces, el multilateralismo lo que busca es precisamente combatir eso. Es la búsqueda de la soberanía de los pueblos de los países, el reconocimiento mutuo de las partes y no la imposición, la violencia y el genocidio y el saqueo, ¿no? Que es lo que estamos viendo, y la imposición especialmente de sujetos políticos para facilitar el saqueo de Occidente en distintos países. Y bueno, pues el multilateralismo que viene desarrollándose ya desde hace 20 años, cuando comenzó tanto los BRICS como la Organización de Cooperación con Shanghái, está lentamente, despacio, combatiendo eso. A veces los acontecimientos están yendo más rápido de lo que desearíamos, o al revés, esa construcción de esa alternativa mundial, quizá porque tampoco puede ir a un ritmo, digamos, mayor. Hay que tener en cuenta lo que significa intentar desdolarizar la economía mundial con la enorme herramienta que para Estados Unidos es precisamente merced a las sanciones, al terrorismo económico que impone sobre múltiples países, y lo conocéis bien. En Venezuela, pues precisamente intentar desdolarizar es un proceso largo, ¿no? Y en ello están, y en ese multilateralismo y en ese intentar contrarrestar la hegemonía unipolar de Estados Unidos y sus subordinados europeos, pues está ese proyecto que, al margen de que no responda a un proyecto, digamos, emancipador, basado en nuevas reglas de justicia social, etcétera, pero lo que sí establece son unas reglas de trato entre los sujetos políticos del planeta, entre los estados, ya digo, de respeto, de soberanía y de libre decisión sin imposición, ¿no? Y eso me parece que es un paso gigantesco en los tiempos en los que estamos, de la guerra y la devastación. Sí, y además con esto también marcando un punto de inflexión clave, el hecho de sortear las mal llamadas sanciones en un mundo que rechaza estas políticas unilaterales y que también se debate hoy dentro del seno del 58 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que en vez de generar aplausos está generando denuncias y exigiendo además a este mecanismo que cumpla sus principios y misiones de garantizar por un lado la paz y el respeto ante el caso omiso que hace con la aplicación de sanciones, con permitir que se financie a través de la USAID y la NET desestabilizaciones en el mundo, y podemos seguir sumando un sinfín de listado en esta gran, digamos, página de la historia de la ONU que deberá de alguna manera replantearse. Con esto te quiero preguntar, ¿esto podría permitir que de alguna manera las sanciones queden relegadas, que no han servido quizás como se lo había planificado Occidente? Bueno, hemos visto dos casos opuestos, dos casos extremos. Por un lado, el ejemplo de Rusia. Digo recientemente, podríamos poner el ejemplo de Venezuela desde largos años, o de Irán, pero voy a poner dos ejemplos recientes, como es el ejemplo de Rusia, cómo ha podido sortearlas a través de terceros países, a través de una gigantesca red de compañías intermediarias, y al final ha incrementado su producción de petróleo, ha incrementado sus ingresos presupuestarios, etc. Y en el otro extremo tenemos el caso de Siria, ¿no? El caso de Siria, que ha sido conquistada por Estados Unidos a través de sus mercenarios de Al-Qaeda, y producto de una larguísima guerra de desgaste, descomposición a la población siria, de castigo colectivo inhumano, por el cual, digamos, la renta media mensual, el salario medio, ha pasado de $500 mensuales hace 15 años a $20 mensuales. Es decir,
la 20ª parte, ¿no? Entonces, bueno, los arquitectos de este terrorismo económico por parte de Estados Unidos yo creo que están exultantes, no por el caso de Rusia, pero sí, por supuesto, por el caso de Siria, y yo creo que lo que están soñando es repetirlo con Irán, especialmente, que puede ser el actor más débil entre Rusia, China e Irán, en el caso de Eurasia. Vemos Venezuela también como lleva resistiendo a largo tiempo a una sangría humana eh, y económica gigantesca también, pero resistiendo, al menos no ha caído como ha caído Siria. Y yo creo que ahora esos ingenieros del terrorismo económico de Estados Unidos, gracias a esa primacía, a esa hegemonía del dólar, que es la que se busca a toda costa desbancar, y un dólar además que no está basado en el oro, sino simplemente en las flotas nucleares de Estados Unidos y en la máquina de fabricar billetes. Bueno, pues esos ingenieros estadounidenses estarán buscando cómo tumbar en estos momentos, especialmente Irán, quizá algunos otros países, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, de fortalecer con urgencia todos los lazos. Ya decía antes que quizá los cambios, los ritmos de cambio no van tan rápido como desearíamos en ese multilateralismo. Yo espero que, en vista de cómo se están precipitando los acontecimientos en esa guerra mundial que hay en esa zona de Oriente Medio y África del noreste, por ese control del Mar Rojo, ese genocidio en curso en Palestina, también en Yemen, como van a buscar próximamente de nuevo reactivar la agresión a Yemen, pues el multilateralismo, y en este caso la faceta económica, también la faceta militar, que se ha visto muy exitosa entre Irán, Rusia, esa cooperación, etcétera, pero la faceta económica tienen que acelerar mucho más con las transacciones bancarias, asegurarlas al margen del SWIFT europeo, las criptomonedas seguras para los BRICS, y otro patrón de divisa económica basado en recursos, alimentos, materias primas, y no basado en Netflix y digamos en la sexta flota, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que vaya más rápido todavía, si cabe, de lo que estamos presenciando, y que se pueda materializar cuanto antes esa alternativa real a la hegemonía del terrorismo económico norteamericano. Que además viene de la amenaza latente que siempre ha manejado no solamente Estados Unidos, y que no ha bajado el tono ni con la llegada de Trump, y también de la mano de Israel. Me gustaría compartir contigo, Daniel, nuestra leyenda. Esto lo pronunciaba el comandante del cuartel central de Hatam en Irán. Lo vemos allí. Gholam Ali Rashid decía: advertimos al régimen sionista y a Estados Unidos por su apoyo total a Israel. Cualquier amenaza del régimen sionista contra los intereses de la nación iraní se va a evaluar en función del pleno apoyo de Estados Unidos a Israel, decía, y recibirá una respuesta dura y decisiva por parte de las Fuerzas Armadas iraníes. Gholam Ali Rashid, Daniel, marcaba un punto clave. Irán está preparada ante cualquier amenaza que pueda representar para su seguridad territorial y de sus ciudadanos Israel. Esto más allá de sus acuerdos, acercamiento y relaciones que mantiene con Rusia y también con China, que es una clave también para poner sobre la mesa. Sí, hay que entender que Donald Trump, en el primer mandato, él hace una lectura simplista de cómo está la situación en Oriente Medio, y con aquellos acuerdos Abraham, él piensa que puede relegar la gestión de Oriente Medio a Israel y a sus súbditos de las monarquías de los regímenes árabes, Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein, etcétera, ¿no? Aquellos que suscribieron los acuerdos Abraham. Para centrarse especialmente en la geopolítica contra China y contra Rusia. Menos contra Rusia, especialmente contra China. Bien, llega el segundo mandato y se encuentra una situación completamente indeseada para él, como es que Estados Unidos está protagonizando o dirigiendo el genocidio en Palestina, porque realmente quien lo dirige es Estados Unidos, con la entrega de 100 kilotones en bombas al
régimen israelí, que está dirigiendo el curso de la guerra en Líbano por parte de Israel, cuándo iniciarla, cuándo frenarla por las excesivas bajas israelíes, que inicia también el curso de los acontecimientos de la caída de Bashar al-Assad, del gobierno sirio, porque al día siguiente de esa tregua el Líbano unilateral por parte de Israel lanza a los terroristas en Siria, que además determina el curso de los atentados terroristas asesinando a Nasrallah, porque obviamente en la cuestión regional Israel no puede actuar sin el consentimiento de Estados Unidos. Por tanto, se encuentra en Estados Unidos dirigiendo el curso de las guerras en Oriente Medio, Asia Occidental, y en esa cuestión es varios fracasos, por un lado los de Israel en Gaza, etcétera, con el tema de expulsar a los palestinos de Palestina, con derrotar a Hamas, con rescatar a los prisioneros de guerra israelíes, pero además la disuasión gigantesca que alcanzó Irán durante muchos meses de 2024 con esos misiles iraníes sobrevolando Jerusalén con las defensas israelíes incapaces de derribarlos, de frenarlos y cayendo precisamente con toda precisión en bases israelíes, en depósitos, etcétera, ¿no? Y eso igualmente los cohetes y los misiles de Hezbollah y los drones también de Hezbollah, ¿no? Por tanto, se encuentra en una situación de absoluta debilidad en la cual está dirigiendo una especie de guerra mundial en estos momentos en Oriente Medio. No llega a ser una guerra mundial, pero probablemente pueda alcanzar ese nivel y esa cota en lo sucesivo, en adelante, y tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y ante esa disuasión que logra Irán de atemorizar además al régimen israelí, de atemorizar a los colonos que acaban huyendo y que se huyen, digamos, de forma irreversible de la colonia en Palestina, 500.000, y eso hace peligrar la estabilidad futuro de la colonia, que por otro lado está condenada, pero digamos que acelera la inestabilidad y la caída, el colapso de Israel. Entonces tiene que tomar decisiones, y para eso también Netanyahu presionó enormemente a los lobbies sionistas en Estados Unidos, y digamos que se encontró con el maravilloso regalo Netanyahu, no sé si premeditado o no, de una candidatura de Kamala Harris absolutamente inoperante y de una alfombra roja puesta para que Donald Trump venciese, y por tanto que el sionismo en Palestina, encarnado por Netanyahu, y el sionismo en Estados Unidos estuvieran sincronizados, ¿no? Con un Donald Trump que probablemente puede aceptar el reto impuesto o, digamos, mandatado por Netanyahu de atacar a Irán. Algo que Biden probablemente no hubiera hecho. Biden le entregaba todas las bombas que hicieran falta a Netanyahu para exterminar a los palestinos, pero no, Trump, además de facilitarle las bombas a Netanyahu, igualmente que Trump, podría ser capaz de atacar a Irán en esa sincronía de sionismos exacerbados, ¿no? Tanto Donald Trump como Netanyahu. Y eso es lo que nos podemos encontrar próximamente. Por un lado, el derrumbe del acuerdo de alto el fuego. Ya estamos viendo los incumplimientos del régimen israelí, que no ha liberado los últimos 620 rehenes palestinos, y probablemente a partir de ahí, de ese derrumbe del alto el fuego, el inicio de nuevos ataques, probablemente en en Líbano, probablemente en Yemen, donde quieran armar una operación parecida a la de Siria contra el gobierno legítimo de Yemen, de Ansarullah, del movimiento Ansarullah, porque están armando a grupos terroristas en Yemen, y probablemente en el futuro, en el horizonte, un ataque a lo que ellos piensan que sería un ataque demoledor a Irán, sí. Pero Irán tiene mecanismos de respuesta también gigantescos. Entonces, sí. Bueno, eso es un poco el horizonte que se viene. Sin lugar a dudas. Están los escenarios claves también para poder entender todo este movimiento geopolítico que marca a Makran, una zona clave para el comercio global, el posicionamiento que representaría para Irán y, por supuesto, los desafíos enmarcados también en amenazas latentes que provienen directamente desde Israel. Gracias, Daniel, por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes. Cerramos rápido el programa revisando nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Macrán se está convirtiendo en una encrucijada clave del comercio global, una evolución que no ha pasado desapercibida para las grandes potencias mundiales. Ese potenciamiento que le da a Irán permitirá impulsar proyectos portuarios estratégicos que también generarán el crecimiento económico, crearán miles de empleos y atraerán inversión extranjera, una muy buena manera de sortear las mal llamadas sanciones. 2. Multilateralidad. Irán ha denunciado la conducta contradictoria de la administración estadounidense respecto a las negociaciones con el país persa, en particular sobre su programa nuclear pacífico iraní. Por esa razón, el gobierno se ha manifestado abierto al multilateralismo y sigue teniendo el apoyo de Rusia, una pieza clave en este contexto global, junto a Venezuela y China, además de la India, países que forman parte del BRICS Plus. 3. Protección. El anuncio de Irán de dar respuesta a cualquier agresión y que sea más fuerte que antes y no se va a restringir solamente al régimen israelí tiene una lectura clara. Irán sabe que Estados Unidos intenta por todas las vías minar a los BRICS Plus e Irán es parte vital de ese grupo en expansión. La amenaza real la representan quienes tienen armas nucleares en su poder y ya las han utilizado. Y no estamos hablando de Irán ni tampoco de Rusia. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.